Bienvenidos de nuevo, navegantes. En el día de hoy tendremos una clase de herbología, por así decirlo. Hablaremos de las propiedades de las hierbas y las especias, para hacer realidad nuestros anhelos, cómo combinarlas coherentemente, en cómo hacer nuestras cajitas y saquitos, su ritual y conjuro correspondiente, para que sean activados. Así como vayamos avanzando los temas, serán más complejos, pero no te preocupes. Estos los tocamos por encima por ahora. Con el paso del tiempo profundizaremos más y más en cada uno de ellos. Y sin más preámbulos, ¡dentro vídeo! Crear saquitos y cajas de los deseos es una forma bonita de hacer magia, para obtener lo que tu corazón desea. Al combinar objetos en un conjuro, unes sus poderes colectivos creando un ritual más potente. Una caja de los deseos puede ser de cualquier tamaño y forma. A mí personalmente me gustan las cajas decorativas que se compran cuando haces un regalo especial, pero una simple caja de zapatos servirá. Lo importante es decorarla de manera bonita. Puedes forrarla con un papel de regalo bonito, dibujando o pintando un diseño por fuera. Lo más importante va a ser su contenido. Una vez lista, puedes meter todos los objetos necesarios para hacer el conjuro más efectivo. Los saquitos o bolsitas suelen ser más pequeños y estar hechos de un pedazo de tela, más o menos del tamaño de un pañuelo que contiene los objetos. Una vez dentro, átalos con un lazo. Puedes llevarlos encima, en tu bolso, por ejemplo, colgarlos de una puerta o de tu cama, dependiendo de su propósito. Las cajas y saquitos suelen rellenarse de hierbas o especias. Muchas tienen propiedades únicas, que cuando se usan conjuntamente con un conjuro, pueden hacer que el ritual sea más efectivo y poderoso. Para asegurarte de usar siempre las sustancias correctas, es importante tener una lista de ellas y sus efectos en tu libro de las sombras. Las frescas son las mejores, pero las secas también sirven. Puedes trocearlas antes de ponerlas en el recipiente o dejarlas enteras. Incluso puedes atarlas en ramilletes y colgarlas sin usar cajas o saquitos. Cuando un brebaje requiera de más de un elemento, se puede aumentar su eficacia mezclándolos antes de ponerlos en el recipiente. Puedes ser lo imaginativo que quieras, pero asegúrate que tienes la hierba o mezcla correctas para tu conjuro. Puedes utilizar la lista para cerciorarte de ello y luego mezclarlas según tu anhelo. Por ejemplo, pongamos que quieres quedar en estado de buena esperanza. Podrías combinar albahaca, que significa bebés, con brezo. Buena suerte. Raíz de Angélica. Como su nombre indica, es perfecta para llamar a los ángeles y pedirles protección. Cuelga un saquito en tu cocina para bendecir tu hogar. Albahaca. Si intentas quedarte embarazada, dale una alegría a tu afortunada pareja. Cuelga un ramo encima de tu cama y haz el amor debajo de ella durante 2 semanas. Esta también se suele usar en conjunción con rituales de dinero para ayudar a aumentar los ingresos. Laurel. Toma un puñado de hojas de laurel y colócalas dentro de una caja de deseos para eliminar maldiciones. También puedes dormir con un saquito debajo de la almohada para tener sueños lúcidos. Hierba de gato. Lleva hierba de gato en tu bolso para atraer el amor y la popularidad, o para estar seguro cuando viajes. Las brujas suelen dársela a sus amigos para sellar su amistad y garantizar que sea duradera. Camomila. Si tienes pesadillas o insomnio, esparce una pequeña cantidad en el suelo de tu dormitorio. Inducirá el sueño y hará que los sueños sean dulces. Clavos de olor.
Ata unos cuantos clavos por encima de la puerta principal para alejar los espíritus indeseables, o trocéalos finamente con un cuchillo y mételos en un saquito para alejar a alguien negativo o dañino de tu vida. Si estás de luto, los clavos te reconfortarán para atraer a don o doña perfectos. Meta 20 clavos en una naranja y ponla en una caja de deseos. Canela en rama o molida. Hierba de gran poder. La canela es estupenda para aumentar tu habilidad psíquica o ayudar con los conjuros curativos. Para atraer la riqueza, lleva un palito o un saquito con polvo en tu cartera. Hoja de consuelda. Trocea hojas frescas de consuelda para que te proteja durante los viajes. Puede que ayude también con el bolsillo. Buena para los conjuros calmantes de emociones tras momentos de estrés o para garantizar un trabajo nuevo. Hoja o raíz de diente de león. El diente de león tiene muchos usos. Es imposible mencionarlos todos. Para tener salud y bienestar, separa los pétalos de algunas flores y llévalos encima una semana. Para llamar a los espíritus y obtener ayuda con un sortilegio, toma la raíz y ponla en tu caja de los deseos. Si frotas la salvia de tu planta en una verruga, esta desaparecerá. Eneldo. Cuando nazca un bebé, llena un saquito con eneldo, fresco, cortado y cuélgalo encima de la puerta de su cuarto. Garantizará que esté protegido y que tenga éxito académico cuando crezca. Mézclalo con lavanda o flor de saúco para atraer romances. Equinácea. Perfecta para alejar resfriados y gripes. Da una chispa extra a conjuros curativos. Las flores de equinácea pueden usarse en un saquito para aumentar la meditación o esparcirse por un altar para hacer rituales de dinero. Bayas o flores de saúco. Llena un saquito con flores de saúco secas y dáselo a la novia en su boda para que esté protegida y feliz en su matrimonio. El saúco es perfecto para cualquier objetivo romántico y funciona muy bien junto con pétalos de rosa. Hojas de eucalipto. Si el ambiente está viciado y los niños no paran de pelearse, usa hojas de eucalipto para calmar las energías perturbadoras. También es excelente en conjuros con la salvia que aleja la enfermedad. Matricaria, famosa por eliminar dolores de cabeza. También aclara la mente si tienes que tomar decisiones. La mejor matricaria mágica crece en el exterior, pero te recomiendo que la pongas en una maceta ya que se extiende rápidamente. Ajo. Dudo que te relaciones con vampiros, pero si por casualidad te encuentras a alguno en tus viajes, el ajo funciona muy bien como protector. Cuelga cabezas de ajo en los umbrales para alejar el mal o pon sal de ajo en saquitos para ahuyentar las malas vibraciones. Brezo. El brezo es una hierba que da suerte en casa y cuando se cuelga en una ventana trae buena fortuna a los que allí viven. Si te sientes inseguro o quieres probar algo arriesgado, como puenting o caída libre, lleva algunas ramitas contigo y automáticamente tendrás protección. Lavanda. La lavanda se emplea en muchos conjuros y tiene muchas utilidades. La principal es aportar calma a las situaciones y promover el sueño apacible. Para atraer una pareja, lleva lavanda con un cristal de amatista. Se complementan y aumentan cualquier conjuro de amor. Raíz de mandrágora. La raíz de mandrágora se considera un talismán poderoso desde tiempos bíblicos. Se utilizan desde hace mucho en la brujería para proteger contra cualquier infortunio. Si tienes una mala racha, cuelga un saquito de mandrágora en tu salón y absorberá la negatividad, dejándolo todo neutral. Si la colocas en tu altar, la raíz mejorará tu magia y dará más poder a tus conjuros. Menta. Se cree que los ángeles y los espíritus adoran el olor a menta. Así que para que estén activos en tu vida, cultiva menta en tu jardín y corta algunas ramas de vez en cuando para ponerlas en casa. Muérdago. Solo porque se cuelgue de las puertas en Navidad, no quiere decir que quieras besar a todo el que pase por debajo. Tradicionalmente,
se usaba para atraer el amor y la fertilidad, pero también tiene otras propiedades. Por ejemplo, para alejar personas molestas, separa los frutos del talo, sécalos y colócalos en la caja de deseos o saquitos. También sirve para alejar la enfermedad. Artemisa. El uso de la artemisa puede servir para casi cualquier conjuro porque aumenta su rendimiento y le añade potencial. Su mayor utilidad es para la predicción del futuro, la adivinación y los sueños proféticos. Ortiga. Si tu casa está estancada, las ortigas echarán a los espíritus indeseables o desviarán cualquier maleficio. Mezcla cuidadosamente ortiga y mandrágora para hacerlo más poderoso, pero ponte guantes porque las ortigas pican. Corteza de roble. Todo el mundo tiene momentos en la vida en que necesita un plus de fuerza física o emocional. Usa un fragmento de corteza en un saquito o bolsa para aumentar tu energía. Semillas de amapola. Son geniales para conjuros de amor y fertilidad y perfectas para los saquitos. En fase de luna llena, toma una cucharadita de semillas de amapola y ponlas en un saquito junto con otra hierba de gato. Romero, posiblemente una de las más usadas en Wicca, es buena para el alma y se considera un poderoso purificador. Úsala para bendiciones caseras o mézclala con menta para preparar un espacio mágico. Salvia, promueve la sabiduría y el conocimiento, por lo que ayuda a usarla cuando tengas un examen. Los nativos americanos utilizan manojos de hierbas de salvia blanca para purificar los alrededores. Y las brujas lo hacen para limpiar las malas vibraciones. Se puede usar salvia blanca o común. Hierba de San Juan. Mágicamente hablando, esta hierba es una protección estupenda contra el fuego. Aleja fantasmas y demonios, colgando un saquito de hierba de San Juan en el punto más alto de la casa. También promueve la visión psíquica. Valeriana. No es nada fácil hacerse con valeriana fresca, pero se puede comprar en internet. En algunos países solo está disponible como raíz en polvo y se venden en cápsulas. En los herbolarios puedes usarlas como alternativa. Si la colocas en una caja de los deseos, puedes aliviar la tensión y las discusiones. Los conjuros de animales también se benefician de ella, por lo que, si tienes un problema con una mascota, pon valeriana en tu altar. Verbena. Llena tu cartera de dinero al llevar un saquito de verbena. También es buena para construir un negocio o para un ascenso o un nuevo trabajo. Cuando creas una caja mágica, es esencial que escribas exactamente lo que quieres en un pedazo de papel liso. Por ejemplo, si quieres darle una caja de deseos a una pareja de recién casados, escribirás algo como: deseo que esta unión esté llena de felicidad, amor y longevidad. Que así sea. Dobla el papel por la mitad 2 veces y ponlo dentro de la caja o saquito. No importa si dejas las hierbas en su forma original como ramitas o las troceas. Simplemente coloca tu selección dentro de la caja con el papel doblado y cierra la tapa. Si usas un saquito, átalo haciendo un lazo o apretando fuerte la cuerda. Una vez que estén llenos y sellados, es importante que cargues su contenido. En una noche clara, evita la luna negra. Deja la caja o saquito fuera para que absorba los rayos de la luna. A la mañana siguiente, métela en casa y ponla en tu altar. Enciende una vela blanca y pronuncia la siguiente invocación 9 veces. Mi pack mágico la luna ha cargado. Lo que deseo será pronto otorgado. Deja que la vela se consuma, no la apagues. Luego, pon tu caja en un lugar seguro o cuelga tu saquito o llévalo contigo. Una vez se haya concedido tu deseo, no hace falta que tires tu caja o saquito, solo desecha su contenido devolviéndolo a la naturaleza. Puedes usarlo de nuevo en el futuro.
Desees lo que desees, puedes fabricar una caja o saquito mágico fácilmente. Simplemente asegúrate de tener las hierbas correctas a mano para cada situación. Muchas hierbas son buenas para distintas situaciones, así que experimenta con diferentes tipos. Puede que encuentres que una hierba funciona mejor para ti que otras. Seguir tu intuición es importante y haz lo que te haga sentir bien. Asegúrate de registrar los resultados en tu libro de las sombras para que recuerdes lo que te funciona o lo que deberías mejorar. Puedes probar con saquitos ya hechos y recetas para cajas de deseos para empezar. A continuación, te daré 4 recetas para que pruebes. Son sencillas y de las que mejor funcionan si realmente crees en tu magia. Saquito para el amor. Si quieres atraer una pareja, coge un pañuelo blanco grande y coloca una aguja enhebrada con hilo de algodón rojo, una pequeña concha, una cucharada de semillas de amapola y algo de lavanda troceada. En un papel pequeño, liso, sin rayas ni cuadraditos, escribe tu nombre completo y las palabras para atraer un nuevo amante. Junta las 4 esquinas y átalo con un lazo rojo. Rocíalo con tu perfume favorito y cárgalo bien bajo la luna. Lleva el saquito contigo cuando salgas y ese guapo desconocido aparecerá muy pronto. Caja de los deseos para la buena salud. Si no te encuentras bien o alguien a quien conoces ha pasado por una operación, puedes crear una caja para eliminar la enfermedad. Toma tu caja decorada y coloca una foto de la persona enferma dentro, junto con 3 ramitas de romero, un pedazo de corteza de roble y un pequeño cristal de amatista. Escribe el nombre completo de la persona enferma y luego, con este conjuro, yo, él, ella, una de las 3 opciones, estará bien. Lo escribes 7 veces. Dobla el papel por la mitad 2 veces y ponlo en la caja. Pon la tapa y cárgala durante la noche. Recuerda evitar noches de luna negra. Si es para otra persona, dásela ese mismo día y dile que la guarde en un lugar seguro hasta que se sienta mejor. El saquito del dinero. Para mejorar las finanzas, toma un trozo de tela verde del tamaño de un pañuelo y coloca 3 monedas en el centro, un imán pequeño y un puñado de albahaca troceada o seca. Escribe en un papel tu nombre completo y las siguientes palabras: suerte con el dinero o la cantidad exacta que necesites. Junta las esquinas y átalo con un lazo verde. Carga el saquito y luego colócalo en tu cocina. En unos pocos días deberían aparecer pequeñas sumas de dinero. El saquito antienemigos. Si quieres eliminar a alguien de tu vida para siempre, toma un trozo de tela blanca y coloca en el centro un puñado de salvia fresca o seca, una cucharadita de artemisa y una cabeza de ajo entera. Escribe en un papel el nombre completo de esa persona y la palabra alejar. Junta las 4 esquinas y ata el saquito con un lazo morado. Cárgalo y cuélgalo encima de tu puerta principal para asegurarte de que la persona no vuelva a aparecer. Puedes hacer 3 saquitos y ponerlos en distintas partes de tu hogar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, pequeños y pequeñas brujitas. Espero les haya sido de utilidad tanto como a mí. Si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en comentarios. Les responderé tan rápido como me sea posible. Recuerden estudiar y anotar lo que les sirva o quieran experimentar para sentirse seguros y así sean completamente efectivos sus conjuros. Este maravilloso mundo requiere constancia, parte de fe y convicción. Dicho esto, les deseo a todos un maravilloso fin de semana lleno de paz y armonía, con brazos navegantes. Nos veremos muy pronto.